Vale, pues empezamos, ¿no? Bueno, disculpa, ¿no? por este problema que hemos tenido. Bueno, ya sabéis, ¿no? Todas estas cosas pasan. Estamos haciendo todo online. Pues empezamos. Primero, muchas gracias por conectar. Soy Graham Morán. Bienvenidos al Aftertest. El Aftertest, como sabéis, ¿no? Es el meetup de NexoQA que hacemos mensualmente online. Desde NexoQA lo que hacemos es dinamizamos la comunidad de testing, ¿eh? De testers aquí en España, y hacemos eso a través de los eventos que organizamos, y las otras actividades que hacemos, ¿no? Ok, ¿qué tenemos para esta tarde? Pues tenemos una charla, como sabéis, ¿no? de estrategias de pruebas, ¿no? Tenemos José Antonio Oliván, que es director de QA en Adidas, Zaragoza, que nos va a contar, ¿no? Bueno, qué es una estrategia, cómo implementarlo desde su punto de vista, ¿no? Podéis hacer preguntas por el chat. Al final de la charla, pues José Antonio responderá a las preguntas que ponéis ahí en el chat. Os pido, por favor, poneros en mute, ¿no? Porque bueno, somos 100 personas y ya sabéis, ¿no? Siempre tenemos un bebé o algo que quiere unirse también al Aftertest y escuchar lo que estamos diciendo, ¿vale? Estamos grabando la presentación, ¿ok? Os los enviaremos mañana junto con la presentación, ¿okay? Mañana por la mañana. Y aprovecho de contaros un poco, ¿no? Si hay alguien nuevo por primera vez aquí, pues lo que hemos estado haciendo en NexoQA y lo que seguimos haciendo, pues seguimos con la formación online, ¿no? Desde bueno, un año ahora. Y también estamos este tiempo que, ¿no? Hemos tenido tiempo libre un poco, ¿no? Porque estamos haciendo menos eventos. Hemos invertido el tiempo en desarrollar nuevos cursos y estamos desarrollando este nuevo catálogo de cursos que tenemos. Así que si alguien está interesado, ¿no? de hacer alguna formación online con nosotros en la web. También lo que estamos haciendo bastante es formaciones personalizadas para empresas que puedes hacer eso también. Y desde el año pasado también estamos ayudando empresas para montar el testing, ¿no? Procesos y ayudarles en general con el testing. Entonces, si necesitáis ayuda con el testing o formación, estamos aquí para ayudar. Vale, pues os presento José Antonio. Bueno, José Antonio tiene un montón de años de experiencia en el testing calidad de software, es director de QA en Adidas. Y bueno, nos va a contar, ¿no? cómo él montado, ¿no? sus estrategias de pruebas y nos va a dar algunas pistas y consejos, ¿no? de lo que deberíamos tener en cuenta cuando pensamos en una estrategia de pruebas. Vale, José Antonio, te lo paso a ti. Perfecto, muchas gracias, Graham. Gracias. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer a Graham y a NexoQA la oportunidad de poder compartir con vosotros una visión totalmente personal de lo que considero que debería ser una estrategia de calidad y sobre todo también a vosotros por estar aquí. ¿Podéis ver la pantalla? Sí. Sí. Perfecto, genial. Vale, pues lo que comentaba, totalmente es un punto personal, ¿vale? Me molan mucho las slides de Adidas, ¿vale? Pero es una visión totalmente personal de lo que hasta la fecha de hoy, cuando he intentado montar o un área, un departamento, o he intentado apoyar una estrategia en un producto o un equipo, he considerado que debería contener o que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de QA, ¿ok? Vale, pues os voy a contar un poquito sobre mí. Soy José Antonio Oliván, mi LinkedIn es súper fácil, el mismo nombre. Me podéis encontrar, cualquiera que quiera conectar, siempre estoy abierto a tener una red
muy abierta y completa y para poder intercambiar cualquier opinión. Pues llevo más de 10 años en el mundo de IT. Yo creo que como la mayoría de nosotros, si arrancamos por ingeniería del software, empecé por lo típico de desarrollo, analista, vas creciendo, empecé también a trabajar de project manager. He trabajado de Solution Architect, yo creo que siempre me han encantado las formas de trabajar, la gestión, la mejora, pero sin perder la parte de tech. Y de repente llegó una oportunidad de que, pues, por el destino, de que en base a una reunión, a un comentario, empecé a meterme más en cuanto a temas de calidad, del quality assurance, del testing, a nivel área departamental, que me dio la oportunidad de crecer en esta parte. Y a día de hoy, pues como ha comentado Graham, estoy de director en Adidas, la verdad, donde en Adidas apostamos por la calidad, la apuesta por la calidad es enorme, siempre estamos atentos a la búsqueda de talento en calidad y en testing. La verdad que es genial, es un buen sitio donde poder apostar por ello. Quitando la parte profesional, pues un poquito sobre mí. Aparte de gustarme el deporte, pues por supuesto, siendo parte de Adidas, tengo una gran pasión, que es la cerveza, disfrutarla, pero sobre todo el tema de la cerveza craft. Tengo un perfil de Instagram, si a alguno os gusta la cerveza, no sabéis qué beber, ahí lo tenéis. Y hace poquito monté con unos compañeros también de Instagram y de aquí de Zaragoza una web donde, bueno, al final todo el mundo de la cerveza, cualquier persona que sea de aquí de Aragón o cualquiera que quiera visitar nuestra tierra puede encontrar un punto de información sobre la cerveza que hacemos, sitios donde tomarla, donde disfrutar, comprarla, etcétera, ¿vale? O sea, un poquito es eso sobre mí, ¿vale? Aquí tenéis la agenda de lo que puntos que me gustaría compartir con vosotros, qué es la calidad o lo que, al menos desde mi punto de vista, entiendo por calidad. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué 3 dimensiones deberíamos tener en cuenta cuando montamos cualquier estrategia? Bien especial cuando hablamos de quality assurance. Otro tema sería cómo podemos llegar a medir que esa estrategia va bien, se ha implementado, funciona y qué información podemos también obtener para poder adaptarnos a los cambios y, por supuesto, abierto a dudas y preguntas que tengáis. Vale. Pues, ¿qué es la calidad? ¿Vale? Si pensamos en general, cuando hablamos de calidad, nos vienen muchas cosas. Al final, la calidad incluso puede llegar a ser tanto objetiva como subjetiva. Si nos fijamos en definiciones, ¿verdad? Al final, cuando hablamos en este mundo de software, pues podemos decir, pues al final es el grado con que un sistema, un componente, un proceso, al final cumple lo que especificamos, ¿verdad? Los requerimientos o incluso las expectativas y necesidades de un cliente o de un usuario, ¿vale? Si cumple los requisitos y además cumplimos las expectaciones de usuario, es algo con calidad. Pero también nos encontramos, ¿verdad? Simplemente ya sin hablar con especificaciones, es que el cliente tiene la satisfacción. Hemos conseguido que esté ok o satisfaga nuestra solución lo que él perseguía. Y si nos vamos también a otra definición, al final ya no es requisitos, creo, si no me equivoco, creo que este también es del ISQB, es al final que cumple la totalidad de las funcionalidades y features que este producto software tiene que satisfacer y que todas las necesidades que implica y satisface, ¿vale? Pero para mí hay una que es la que más me gusta cuando intento explicar qué es calidad. Fitness for purpose o for use. Al final es que cumple o hace lo que yo quiero. O sea, adapta al propósito que yo estoy persiguiendo o al uso que yo estoy persiguiendo, ¿vale? Yo creo que eso es muy, muy importante. Cualquier cosa que hagamos cuando perseguimos que cumple con la calidad es que está 100% con lo que buscábamos o con lo que queríamos que desempeñase y su uso. Y como todo, yo creo que esto también es un gran mantra que creo que todos nosotros compartimos, es al final quién es responsable de la calidad, ¿vale? Yo creo que es la típica charla o comentario o discusión que solemos tener en todos nuestros equipos, es quién es responsable de la calidad, no los testers, no la gente que hace QA, no es los desarrolladores. Al final yo creo que algo también que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de calidad y cualquier diseño que hagamos es todos, da igual, todo el mundo que se involucra en la construcción de algo o cualquier entregable, desde su arranque hasta su final, es responsable de lo que al final entreguemos es con calidad, ¿vale? Si nos vamos a un ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el área que yo trabajo actualmente, ¿vale? Dentro de Adidas, es la parte de Adidas, sobre todo es la parte que provee los servicios en los que se apoyan los canales digitales
pues para hacer el checkout, el payment, ¿vale? Y nos preguntamos por qué ahí la calidad es importante, por qué entregar algo con calidad y que cumpla con lo que se espera es importante. Nos podemos encontrar, ¿verdad?, situaciones en las que, bueno, al final, si por lo que pasa, el checkout, alguien no puede llenar un carrito, alguien no puede hacer un pago, o ya no un pago en concreto, sino un pago en un canal concreto, etcétera, esto al final implica pérdida de dinero para la compañía, ¿vale? Es muy importante, dependiendo cuándo sea nuestro sistema. Pero también nos puede pasar que a lo mejor un cliente es incapaz de encontrar lo que él espera encontrar en base a los criterios o sugerencias. También si alguien no encuentra, podemos perder el foco, podemos perder la atención y se puede ir a otro sitio a buscar lo que quería. Y al final lo mismo repercute en dinero. Pero también, bueno, un cliente, ¿vale? Busca, pero no está indeciso, no sabe lo que busca y a lo mejor pues no se carga información. Al final muchas veces los e-commerce no simplemente es el producto hacia el carrito, incluso hay otro tipo de información que lo que hace es facilitar o llamar la atención al usuario para que vaya, compre o atraerlo. Si esta información no se capta o incluso tenemos campañas importantes, no se capta o no se muestra, al final lo mismo. Un cliente no va a encontrar lo que busca, posiblemente se vaya a otro sitio, vamos a perder esa compra, pero también si hemos tenido una colaboración importante, puede llegar a repercutir en la confianza que esa persona tiene con nosotros, en nuestra reputación. Y por último, lo que decía, esto un poco linkado al anterior, es que es lo mismo. O sea, al final tenemos una campaña de marketing y por lo que sea algo no funciona, ese contenido se muestra, perdemos dinero, pero también reputación. A lo mejor luego esa relación que tenemos, ese partnership, lo podemos llegar a perder, ¿vale? Esto es un ejemplo de un e-commerce, ¿verdad? Reputación, dinero, etcétera. Pero también nos podemos pensar en otro escenario cuando hablamos de un entorno de Big Data, ¿verdad? Al final los datos son súper importantes, pero los datos tienen que estar bien engrasados, macheados y que sirvan para lo que tienen. Si perdemos los datos, si al final no están bien relacionados, es pérdida de información. Si en ese Big Data, junto con ese Machine Learning, al final lo que estamos es mostrando a la gente cosas que en base a su experiencia, sus acciones, no tienen sentido, esto también va a repercutir con nosotros, ¿vale? Entonces, al final, todo lo que hagamos, si no lo tenemos en cuenta y no lo chequeamos, afecta a nosotros, a nuestro negocio en mayor o en menor medida, ¿vale? Sí que es algo que yo siempre he entendido, es que a mí siempre me ha gustado diferenciar entre lo que es QA o Quality Assurance y Testing. Yo soy muy partidario, la verdad, que creo que a veces se entremezclan los términos y no significan lo mismo desde mi punto de vista, ¿vale? Cuando hablamos de Quality Assurance o si empezamos por la parte de testing, si queréis, al final el testing normalmente lo que busca más es intentar encontrar defectos, problemas, más tarde o más temprano, si hacemos early testing o demás. Al final es cuando está más focalizado en el software, en el producto que estamos haciendo. La reacción suele ser también cuando necesitamos algo es corregir cosas. En según qué casos, no digo que siempre, porque siempre está el early testing, pero es algo más reactivo, ¿vale? Es decir, que al final cuando nos pasan cosas y tenemos un gran gap de defectos, potencialmente ante estas situaciones cuando vemos acciones para hacer, ¿vale? Pero por el otro lado, cuando hablamos de Quality Assurance, al final nos ponemos en un scope mucho más alto. Al final, testing es una parte del Quality Assurance, pero no es el total, ¿vale? Entonces, Quality Assurance, sobre todo, lo que se focaliza más es en esos procesos de ingeniería que aseguran que al final, siguiendo todos esos pasitos y bien engranados, intentamos mitigar fallos de calidad en el proceso, ¿vale? Al final es intentar ver cómo estamos funcionando, cómo lo hacemos, qué procedimientos, qué procesos, qué estándares, ver si funcionan, ver si se están aplicando y cómo podemos iterar y mejorarlos. Es más focalizado en un proceso, a diferencia que el testing es más focalizado en un software, en un sistema, en un producto. Aquí es en el conjunto del proceso que va a facilitar el delivery, pero en su totalidad, no en base a unas especificaciones en concreto. Suele ser preventivo en el sistema con la idea de que como estamos viendo y observando cómo está funcionando y vemos y medimos qué está pasando, intentamos hacer mejoras. Suele ser también una parte más proactiva, ¿vale?
Lo que he intentado siempre cuando he aplicado esta mentalidad en los equipos, he intentado o sugiero o aconsejo que deberíamos empezar a movernos más desde el testing hacia el QA, hacia el Quality Assurance. Que esto no quiere decir que en el fondo dejemos el testing. Testing está incluido dentro de QA, pero si testing no incluye todo lo demás que Quality Assurance debería cubrir. ¿Cómo la Quality Assurance está dentro del ciclo de desarrollo? Yo creo que si nos pensamos en, da igual la metodología que utilicemos, hablemos de Waterfalls, hablemos de Agile y sus variedades, en el fondo todo ciclo de desarrollo de software tiene 7 fases, ¿vale? Las podemos hacer más largas, más cortas, las podemos llamar de una manera diferente, pero en el fondo siempre estamos hablando de planificar, hacer una buena definición, un buen diseño, la construcción, el testeo, por supuesto, el despliegue y al final lo que a veces nos olvidamos es su operativa y su mantenimiento, cómo lo rodamos en producción. Por supuesto, para que todo esto funcione correctamente, la comunicación y la colaboración tiene que ser muy buena. Quality Assurance tiene que intentar observar todo este proceso, tiene que intentar ver cómo podemos ayudar en cada uno de los puntos, no solo ayudando a detectar los defectos que pueda haber en lo que vamos a entregar, sino también en ver qué posibles deficiencias hay en nuestro proceso para evitar que podamos añadir poquito a poco algunas cosas que puedan afectar a la entrega final. No estamos hablando tanto del software, sino en general, ¿vale? Porque al final, como hemos comentado antes, al final tenemos que ver que lo que entreguemos está adecuado para el uso que buscábamos y para el propósito, ¿vale? Y al final también la satisfacción del cliente. Muchas veces no es tanto que no tiene efectos, a lo mejor también puede afectar en cuanto a la calidad que no entregamos en tiempo, que se ven retrasos, ¿vale? También eso puede llegar a afectar en la sensación de calidad de lo que hacemos. Una vez intentando explicar las principales diferencias entre Quality Assurance y Testing y lo que entiendo por calidad, y esa frase de que es para lo que es justo, es lo más acorde a lo que buscamos en cuanto a su propósito y al uso, quería entrar con la parte de estrategia. Vale. Cuando arranco cualquier estrategia de calidad, siempre creo que es importante entender el contexto en el que nos movemos, ¿vale? Al final, es importante entender, si vamos a la definición, ¿verdad? El contexto al final es entender cómo el entorno en el que nuestro negocio, sistema, opera, ¿verdad? Y cómo llega a cumplir, ¿verdad? Al final es cómo se adapta a ello, qué cosas tiene alrededor que le pueden afectar, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Porque al final entender eso nos hará saber cuáles son las necesidades que tenemos que alcanzar con nuestra estrategia, ¿vale? Una estrategia que hagamos en un contexto A no tiene por qué ser igual para un contexto B, ¿vale? Al final, si pensamos en un sistema o una estrategia de calidad en una organización donde no tiene un buen sistema, un gran equipo de IT o una metodología de IT planteada, implementar o avanzar o diseñar una estrategia de calidad puede ser totalmente diferente a un equipo en el que a día de hoy las metodologías IT están bien aplicadas, ¿vale? Al final, este contexto, como he comentado, debería guiarnos en cuanto al diseño de la estrategia que vamos a tomar, ¿vale? Puede ser aplicado desde el punto de vista organizacional hasta el punto de vista de un equipo o un área, ¿vale? Pero es importante, debe guiarnos y además ese contexto es lo que nos va a ayudar a decidir hacia dónde vamos a tomar las acciones siguientes, hacia dónde queremos ir para mejorar que al final lo que hagamos cumpla esa definición de adecuado para el propósito y para el uso. Por ejemplo, cosas que recomiendo o que suelo tener en cuenta, factores que suelo tener en cuenta. Al final, ¿cuál es mi scope? O sea, la estrategia que estoy haciendo va a ser para mi organización, puede ser global, puede ser un área en concreto de una business unit, puede ser un producto, es muy importante, porque también esto lo que nos permite es que a lo mejor cuando yo hablo de una estrategia organizacional, estamos más hablando en temas que creen los cimientos, ¿verdad? Temas fundamentales o de foundations, mientras que cuando vamos a una parte de un producto,
sobre todo estamos mayor focalizada al detalle y al contexto específico del producto en el que estoy, ¿vale? También es muy importante lo que he comentado antes, si estamos hablando de que nuestra organización es una organización IT o no IT, ¿vale? Al final, dependiendo de cómo sea nuestra organización, la implementación e incluso el apoyo que tengamos de implementar esta estrategia de QA puede ser mayor o menor, ¿vale? Normalmente, no es una regla general, pero organizaciones IT, todo el tema cuando hablamos de calidad, quality assurance en cuanto al software, lo tiene más, suelen tenerlo más en su mindset. Y también aquellas compañías que aunque no sean IT, están muy linkadas con el mundo digital, ¿vale? Al final ese mindset lo tienen y el esfuerzo por evangelizar o convencer a la compañía de que una estrategia de calidad es importante, ¿vale? En estos casos es menor que en el otro tipo de empresas. También cómo es de madura en cuanto a IT, ¿verdad? Al final la estrategia y el esfuerzo para implementarla puede ser mayor o menor. Cosas que también es muy importante y que pueden llegar a afectar a nuestra estrategia de calidad es cómo es nuestro ratio de equipos en cuanto a nuestros departamentos de internos versus externos, ¿vale? Porque al final, cuando tenemos muchos equipos externos, normalmente y queremos asegurarnos que la calidad se lleva a cabo con respecto a ciertos criterios, el esfuerzo para poder asegurar o chequear o auditar o medir que se está cumpliendo suele ser mayor que de forma interna. Cosas que también pueden afectar a la estrategia. ¿Cuál es, si estamos hablando de software, cuál es nuestro ciclo de releases? ¿Sí? Estamos pensando en que no nos gusta. Actualmente estamos trabajando en un sistema de que queremos hacer releases diarias, queremos hacer releases mensuales, anuales, cada quarter. Toda esa información puede afectar porque la manera que vamos a atacar a conseguir ese éxito cambiará. Nuestra aplicación en sí, en su esencia, estamos hablando de una aplicación single page, donde prácticamente yo me dedico al frontend y la parte backend es otra persona, a una capa de servicios que pueden ser consumidas por diferentes clientes, consumidores internos. La forma de afrontar la calidad ahí y asegurarla va a ser totalmente diferente que en el punto anterior, donde prácticamente yo controlo el todo, ¿vale? Al final, la típica aplicación de Angular, React y backend. Big Data es otra cosa totalmente diferente, es un nuevo paradigma, la forma de asegurar calidad incluso es muy compleja. Si estamos hablando de la parte de ingesta del dato, estamos hablando de la parte del curation la curación de datos, de que al final que ingesto datos, pero luego lo tengo que cocinar, machear, analizar, ver si tengo el dato de calidad, o incluso la última parte, que es cuando publico el dato y va a ser consumido, totalmente ahí es otra manera. Yo creo que para mí Big Data es algo que hay que saber trocearlo. No se puede asegurar calidad. Big Data es un monstruo, es algo muy grande. O si somos una compañía que produce un sistema SaaS, estilo Salesforce y demás, donde tenemos muchos clientes, única instancia nosotros controlamos todo, la forma de asegurar la calidad ahí es otro tema, ¿vale? Y luego muy importante, yo creo que también es conocer la arquitectura o el flujo de valor de nuestra solución, ¿vale? Porque es lo mismo, es un sistema crítico, no es un sistema crítico, estamos en el flujo de valor nuestro, si hablamos de un área o un producto, está en el meollo del asunto o está en la primera parte, en la segunda, también es muy diferente la forma que vamos a estudiar eso y aplicar la estrategia. Una vez conocido el contexto, algunos consejos o cosas que en base a toda esta experiencia y montando departamentos de calidad he aprendido, o al menos a mí me han ayudado, ¿vale? Al final es importante que antes de arrancar tengamos claros los objetivos que queremos alcanzar, ¿vale? Es muy importante, no podemos ir a ciegas, tenemos que saber qué es lo que nos gustaría. También no es un trabajo de una sola persona, y no por una sola persona, no es un trabajo de lo que llamamos un equipo de QA, al final es un trabajo de equipo, ¿vale? Al final tenemos que interactuar con el resto de compañeros que trabajan en las diferentes partes podemos hablar de negocio, de desarrollo, arquitectura, seguridad, porque necesitamos su feedback. Y a ello, ¿verdad? El Quality Assurance también, aunque yo creo que es un tema que no solo afecta o no solo tiene que hacerlo la gente que llamamos QAs, ¿vale? Al final afecta a todo el mundo y es algo que tiene que compartir y entender el equipo en conjunto. Obtén feedback, siempre es importante. O sea, vamos avanzando y siempre
¿qué opinas? ¿Podemos mejorar otro sitio? 2 ojos, 3 cuadros siempre aportan mucha ayuda, otra forma de ver las cosas, cosas que tú no has pensado, es siempre importante. Intentemos no atacar todo de golpe, ¿verdad? Divide Vinci, divide vencerás, paso a paso. Es importante los objetivos, corto, medio, largo plazo, ¿vale? No podemos atacar la gran ballena desde el principio. También tenemos que tener en cuenta de que no estamos haciendo la versión y ya es final, se acabó, no se toca. Una estrategia siempre es viva porque nuestro negocio, nosotros, cambiamos y el contexto siempre cambia el contexto, nunca es estable todo lo que pasa alrededor. Y creo que cualquier persona de Cuba o de testing lo sabe, el ciclo de Lean es una buena práctica para, como he dicho antes, como os he pasito a pasito, planifica, hazlo, chequea que funciona, si algo no funciona, toma ajustes y continúa. Yo creo que siempre es eso. Y por último, lo que he comentado, al final, tenemos que crear algo que tiene que estar alineado con lo que nosotros buscamos en nuestro contexto en concreto, ¿vale? Plantillas normalmente no funcionan. Mover una plantilla, cuál es una estrategia a otro contexto, normalmente no siempre funciona. También quería hablar que al final, cuando entendemos de que algo es para el propósito que buscábamos, y si nos fijamos en la parte de software, sobre todo, que yo creo que donde prácticamente la mayoría de nosotros trabajamos, siempre tenemos que tener en cuenta 2 partes. Una parte es la del producto, es decir, que el producto software cumple lo que espera el cliente, los requisitos, etcétera, pero también muchas veces nos dejamos aparte la parte del delivery, ¿sí? El no entregar a tiempo, el no tener un buen modo de soporte, ese tipo de cosas, también afectan la sensación de calidad de lo que estamos haciendo, de nuestro servicio, de nuestro producto, de nuestro sistema. Para ello, es muy importante también que ante cualquier medición de calidad tengamos en cuenta cuáles son nuestros criterios para poder valorar si realmente hemos cumplido lo que buscábamos, ¿vale? Las KPIs creo que también son muy importantes. Medir es siempre importante porque debemos intentar tomar decisiones siempre basadas en estos datos, ¿vale? Al final, medir lo que hacemos, medir cómo funciona, observar el dato y tomar decisiones. Yo creo que esto es otro gran tip que he aprendido, que creo que compartiréis muchos. Al final es, con el dato, sabemos qué está pasando, veamos qué podemos hacer para cambiar esa tendencia del dato. Como decía al principio, siempre considero que una estrategia, yo creo que en general, siempre tiene 3 dimensiones, ¿vale? Al final siempre tenemos que hablar de, vamos a tener en cuenta unos procesos que vamos a definir, ¿vale? Al final todo el tema de reglas, estándares, etcétera, que creemos que tenemos que seguir para asegurar esa calidad. Por supuesto, tenemos que tener herramientas que nos ayuden y nos apoyen a que estos procesos se lleven a cabo como esperamos, y al final también tenemos que ver. Y las personas, ¿verdad? Al final tenemos que hacer personas que sean capaces de entender e interactuar con esos procesos de forma correcta, y las herramientas tienen que facilitar también a esas personas, sin añadir trabajo, que sigan esos procesos. Yo creo que este tridente es muy importante, de que estos 3 puntos tengan sinergias y que lo importante de todo es que intenten generar el menor esfuerzo, trabajo o ruido a la gente, sobre todo porque va a ser muy importante gestionar el cambio de una forma de trabajar a otra siempre es complicado, y hay que intentar gestionarlo y que afecte lo mínimo posible a nuestro equipo, ¿vale? Y por eso también añadir pasito a pasito. Si nos centramos en los 3 pilares de la estrategia, voy a empezar por la parte de personas. Las personas, yo creo que siempre es la clave del éxito. Al final, el éxito no es nunca por uno, el éxito es siempre la clave del equipo, ¿vale? Es muy importante reconocer la contribución que todo el equipo está haciendo al trabajo. Y como he dicho, al final, la calidad es parte de todos, y todo el mundo, desde el product owner, desde el negocio, hasta software, desarrollo, quien opera, es partícipe, y hay que felicitarles por su esfuerzo. Siempre cuando pienso en esta dimensión, tengo en cuenta los siguientes puntos, ¿vale? Al final es muy importante, muchas veces, no podemos acometer las cosas que queremos hacer porque los equipos no están dimensionados como corresponde,
¿vale? Yo creo que aquí a lo mejor a la gente, a vosotros os puede parecer algo raro porque, bueno, es que los equipos los monta mi manager o es el que piensa, ¿no? Eso. Como he dicho antes, es algo de todo el equipo. Entonces, es un mindset que todo el equipo de la empresa tiene que tener. Entonces, tener un buen número de personas en los equipos, un buen ratio entre arquitectos, Scrum Master, desarrolladores, tester, QA en los equipos, eso va a facilitar que en el fondo podamos hacer todo lo necesario para que al final el resultado final sea de calidad. También es importante, además del número, el volumen, que tengamos un buen balance entre los diferentes roles y niveles de expertise que buscamos, ¿vale? Al final, si tenemos los equipos no compensados, donde a lo mejor no tenemos suficiente seniority, por supuesto, basado en el contexto, a lo mejor no tenemos suficiente seniority, todo el equipo prácticamente es junior, eso, ¿vale? También va a afectar, en el fondo, no podemos hacer magia, ¿sí? Al final, la gente que no tiene tanta experiencia, bueno, lleva tanto tiempo, hay que saber o hay que conocer o llegar a exigir, por decirlo de una manera, no me gusta esa palabra, lo que su nivel o hasta su momento de oportunidad de demostrarlo tiene. No podemos darles cierta responsabilidad a las personas que a lo mejor no la deben tomar. Yo creo que eso es bastante importante. Por supuesto, hay que empoderar a todo el mundo tiene que tener la oportunidad de crecer, pero hay que entender que hay que balancear. Una persona que acaba de empezar tiene que tener una persona normalmente que le pueda ayudar, a asesorar para que crezca, ¿vale? Y ahí linko con el tercero. Al final, el equipo tiene que tener los skills correctos y también nos tenemos que preocupar de que tengan la oportunidad de crecer y pensar en qué training path tienen que tener. Aquí, por ejemplo, me gusta mucho, un ejemplo que puedo decir es que hay que entender que cuando quiero hacer, imaginemos que queremos arrancar, tenemos una empresa donde a lo mejor queremos arrancar con la automatización y los skills de nuestro equipo actualmente no son los que tendrían que tener, a lo mejor para cometer tareas de desarrollo, hay que entrenarlos para ello, ¿vale? Hay que facilitarles. Si nos queremos empezar a hacer cosas relacionadas con la usabilidad o con el tema de accesibilidad, hay que darle los medios para que se entrenen para poder alcanzar los skills que necesitamos al contexto que tenemos, ¿vale? Luego creo que si nos hablamos a nivel organizacional, es muy importante que nuestra estructura esté compuesta, mira, la composición y la estructura de los equipos sea correcta. No sé, por ejemplo, un ejemplo es, a lo mejor tenemos que tener una persona, un QA Chapter Lead, que asesore a un área, a lo mejor luego tenemos que tener un QA Lead por equipo, que asesore en cuanto al producto el que está asegurando la calidad. Al final tenemos que tener una buena organización porque lo mismo, al final si está descompensada habrá equipos a lo mejor más potentes, equipos menos potentes y si además interaccionan entre ellos podemos en ese end-to-end perder algo. ¿Vale? Y luego yo creo que es muy importante que al final queden definidos muy claros los roles y responsabilidades. A menos que todo el equipo sea consciente de cuál es su responsabilidad y de los puntos que tiene que tener, que tiene que supervisar y acometer con éxito. ¿Vale? Yo creo que es muy importante. Al final, montar el equipo es la clave. ¿Cuál es la segunda dimensión? Procesos. Yo siempre he creído que la estandarización es clave también para el éxito. ¿Vale? Si nos fijamos en el estándar, al final son maneras comunes de hacer cosas que vemos que funcionan y que sería bueno que todo el mundo funcionase de la misma manera. Y os voy a decir beneficios que yo he aprendido y que a veces he visto que sin esta estandarización podemos llegar a tener bastantes fallos de calidad o incluso a ser incapaces de medir nuestra calidad porque no tenemos una forma de medirla. Yo creo que una parte importante es que al final los estándares te permiten un vocabulario común, sobre todo cuando intentamos trabajamos con equipos internacionales, al final muchas veces no todo el mundo tiene el mismo lenguaje, no es nativo en ese idioma. Tener siempre cierto vocabulario común ayuda a que cuando hablamos, nos interactuamos de nosotros, no perdamos información. Esa información, al final, como he dicho, siempre información es importante y puede afectar a lo que entendemos y a lo que entregamos. Canales de comunicación, yo creo que también es muy importante saber
qué canales tenemos en cuanto al tema de, oye, voy a crear un canal cuando hay un defecto, un canal, este canal me va a ayudar para hacer temas de cuando hay un incidente en producción. Eso, si está bien regulado, también facilita porque es fácil para todo el mundo saber dónde tiene que ir cuando requiere cierta comunicación. Lo que he dicho antes, al final, estandarizar y que todo el mundo tenga el mismo entendimiento de lo que significa un rol y que se corresponde, y sus responsabilidades que se corresponden, y no que dependa del equipo en el que estás, se exige una cosa u otras. También creo que es bastante importante que tengamos un común entendimiento de lo que necesitamos para entrar en una fase de nuestro desarrollo y cuáles son las salidas, ¿vale? Yo creo que eso es también muy importante, y sobre todo si pensamos que tenemos equipos externos, creo que también les facilita el de entender qué es lo que se espera que yo haga después de esta fase y qué se espera que tengamos y que sea común. Tampoco por distinguir, al final tenemos que trabajar todos por igual. Una definición común, si trabajamos un mundo agile, de lo que significa un definition of done, también nos ayuda, ¿vale? Al final, el estandarizar que un definition of done significa que hemos dicho, no, es que está terminada y testeada, sí, está terminada, testeada, está documentado lo que queda pendiente de documentar, si tenía que haber actualizado algún diagrama, está actualizado. Eso, si al final es algo común a toda la compañía, a todo nuestro equipo, nos facilitará también el no perder esa información que a lo mejor luego, cuando la necesite, no esté ahí y no la termine. Otra parte importante de los estándares es si al final tenemos un equipo, a lo mejor en una época del tiempo necesitamos un extra esfuerzo en un sitio, nos permite mover fácilmente personas entre equipos porque las formas de trabajar van a ser las mismas y el tiempo de adaptación va a ser corto y mejor. Lo mismo para cuando tenemos periodos de gente que está fuera por cualquier razón, lo mismo. Al final, si tenemos que tener gente que se incorpore o cubra, nos facilitará. Luego los estándares, sobre todo lo que intentan buscar es reducir los esfuerzos, ¿verdad? Al final lo que intentamos es encontrar maneras comunes de trabajar donde ya hemos demostrado una forma que trabaja y facilita la reusabilidad. Estoy pensando, por ejemplo, y podemos tener un framework de automatización de APIs, ¿vale? Donde no hace falta reinventar por cada equipo un framework nuevo. Si tenemos unos estándares, unas bases, eso se puede compartir y extender al resto, ¿vale? Pero podemos pensar incluso una manera de gestionar KPIs de calidad, podemos compartir cómo nosotros estamos midiendo nuestro grado de satisfacción en cuanto al cliente. Hay muchas maneras de compartir y siempre buscan el ahorrar dinero y tiempo, ¿vale? Cost efficiency. Si tenemos estándares, de verdad que yo creo que esto es bastante importante, nos permite asegurar la calidad. Cuando digo asegurar es que nos va a permitir saber cómo funcionamos, hacerlo, ver cómo funciona, medirlo y ver si podemos tomar acciones. Si al final tenemos diferentes formas de hacer las cosas y pensamos en nuestra compañía, organización o área, si cada cosa funciona de diferente forma, es muy complicado saber si está funcionando, si podemos aplicar métricas o mejoras, etcétera, o medirlo. Sobre todo yo creo que el punto es medirlo, ¿verdad? Al final, si todo no funciona igual, es complicado medir y sobre todo comparar el estado entre equipos, áreas, productos, para poder tener muchas veces métricas a nivel corporativo que son muy interesantes si pensamos, por ejemplo, en que me gustaría saber cómo está la calidad en mi value stream. Imaginaos el ejemplo que os ponía antes en cuanto al equipo en el que estoy, un checkout, todo el flujo de hacer un checkout, ¿dónde estamos a nivel de calidad? No porque en un componente, sino en general, ¿vale? Sí, tenemos que buscar estas maneras comunes para poder asegurarnos que somos capaces de medirnos. Cosas que yo creo que son claves, son solo ejemplos que potencialmente en vuestros equipos añadiríais más, otro tipo de herramientas, pero yo creo que los procesos de release, la forma en que gestionamos una release, qué buscamos como quality gates para hacer una release, qué información, creo que es algo bueno, ¿vale? De poder estandarizar y medir, ¿vale? La estrategia de branch, cómo gestiono el Git, qué significa para mí una feature, un hotfix, cómo cuando pasa ese tipo de cosas gestiono las branch. Yo creo que es muy importante porque nos va a permitir mitigar problemas de que no sabemos, por ejemplo, en qué rama tenemos el código o
nos perdemos en cuanto a qué nos pasa si la release anterior se está retrasando su despliegue, pero trabajo en Agile y tengo que seguir generando código y soluciones. Si tenemos claro esa manera y está estandarizada, todo el mundo lo entenderá y evitaremos también confusiones en cuanto a la manera de mergear, por ejemplo, etcétera. Una manera de versionar, ¿qué significa para nosotros la versión X? ¿O qué significan estos números? Si hablamos, por ejemplo, de semantic versioning, es muy importante para que todo el mundo entendamos que si tenemos que hacer un hotfix es este número, o si que a alguien le comparto que esta es la versión y esta numeración, entiende qué significa y es muy importante. Documentar, cuando creamos un documento de diseño, qué puntos creemos que son clave, qué es para nosotros un test management plan, qué es para nosotros una user story en cuanto a puntos que debería tener. Que ese punto de cosas también es muy importante que estandaricemos. Formas de trabajar con el Jira. Al final, Jira o este tipo de herramientas, si la forma de utilizarlo, qué significan los tipos de tickets, qué significa cuando estoy en el to-do, en in progress, in test, qué significa resolve en comparación con close. Esa manera son buenas de estandarizar lo mismo. Al final, muchas veces, cuando queremos medir cómo es el avance de nuestro progreso y trabajamos con este tipo de herramientas, es crucial que todo el mundo trabaje de la misma manera, que se estandarice para poder recopilar información de dónde estamos en cada momento o cuántos defectos hemos tenido, o, por ejemplo, cosas como saber medir correctamente nuestro DDP, nuestro Defect Detection Percentage, para entender cuántos efectos encontramos en fases anteriores versus los que en producción, con los campos, ¿vale? ¿Qué framework vamos a utilizar? Es muy importante, ¿vale? Como comentaba antes, pues oye, para el tema de APIs, creemos que nuestra mejor solución es un REST Assured con SenityBD o un Karate. Si al final incluso somos capaces de crear plantillas o SID, de forma que se reutilicen, va a ser un beneficio para el resto. Sobre todo también porque en muchos casos vamos a hacer un esfuerzo de integrarlo con el resto de elementos o stack que comparte nuestro SRC para tener una visión global. Entonces, empezar a introducir muchos componentes de forma heterogénea implica que podemos perder esa información y no poder tener todo coexionado en nuestro stack tecnológico. Pero puede hacer lo mismo para software engineer. Quiere decir, me centro en testing, pero oye, nuestro framework son Node, o cuando desarrollo en Java confío en Spring, pero en Spring más a través de reglas de streaming, etcétera. Yo creo que eso es bastante bueno para poder compartir y reutilizar librerías, etcétera, etcétera. Nomenclaturas, creo que es bastante para que lo mismo cuando alineado con el vocabulario, que todo el mundo entendamos lo mismo cuando hablamos. Y KPIs. Yo creo que las KPIs también es algo que deberíamos estandarizar para poder medir a nivel de equipo, área, organización, dónde estamos y poder machear toda la información. Perdón. ¿Qué más? Yo creo que también todo a nivel de procesos, cuando definamos los procesos, creo que hay 4 principios que siempre tendríamos que tener en cuenta a la hora de definirlos, ¿vale? Al final, tiene que facilitar o hay que tener en cuenta que permitan la colaboración estrecha entre personas, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí lo puedo linkar con prácticas como los 3 amigos, tener reuniones cada X tiempo de retrospectivas. Al final tienen que ayudar y no que parezca que trabajamos en silos, sino que ayuden y faciliten la colaboración entre todos los miembros del equipo para, como hemos dicho antes, intentar intentar evitar esa pérdida de información o de entendimiento común de lo que queremos en nuestro día a día y nuestro sistema que estamos haciendo. Tienen que permitir, de alguna manera, ser capaces de ayudarnos a la trazabilidad de lo que estamos haciendo, de nuestro proceso. ¿Vale? Al final tiene que estar linkado con el proceso y nos tiene que facilitar que somos capaces de tracear en dónde, en qué punto estamos para poder evaluar. Tiene que, al final, esos procesos tienen que ser transparentes en el sentido de que todo el mundo los conoce, cuando se ejecutan todo el mundo sabe el resultado y no debemos ocultar. Tienen que facilitar siempre la transparencia. Yo creo que eso es muy importante. Al final es algo que lo que permite es facilitar la comunicación y la visibilidad a nivel de equipo, área, producto, para que se vea también esa información. Y luego, creo que también no debe ser exhaustivos. Quiero decir, al final los procesos tienen que ayudar a controlar o a entender
Los procesos tienen que ser los mínimos necesarios para asegurar que no perdemos nada, que si no nos queda nada en el camino, y también que nos ayuden a mejorar la rapidez. Cuando digo rapidez, porque lo que he dicho antes, al final cuando estandarizamos, nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera común y ya nos salen de manera repetitiva, ¿vale? Nos sale como de forma por instinto. Entonces, siempre trabajar de la misma manera facilita muchas veces que mejore, en cierto modo, la rapidez de ejecución de los procesos o del flujo que tenemos que seguir hasta llegar o llevar una iniciativa a producción o cualquier otro tipo de cosas. ¿Qué cosas recomiendo o qué puntos recomiendo que nuestros procesos que vayamos a definir deberían tener en cuenta o deberían estar incluidos en nuestra estrategia a nivel de procesos? ¿Vale? Yo creo que un punto que apoyo o que me gusta siempre es, incluso dependiendo cómo sea nuestra organización, pero yo creo que en el día a día de nuestro equipo, aceptan testing development, creo que es muy importante. Creo que este tipo de procesos debería ser parte de nuestro quality strategy, de nuestro día a día. Se puede llevar a diferentes áreas o niveles, desde el equipo, si el equipo está trabajando en pequeñas evoluciones, a otro equipo más amplio en cuanto al producto. Imagino que un producto puede estar dividido en varios equipos haciéndolo, hacia arriba, hacia arriba. Yo creo que es muy importante porque y siempre tener en cuenta alguien de negocio, alguien, vamos a decir, la parte técnica, arquitectura y alguien de calidad. Para mí esto es un must-have. También creo que es importante que nuestros procesos, en general, si nos vamos a la parte del testing, siempre indiquen de alguna manera que crear y mantener actualizado un test management plan y una test strategy es importante. Aquí ya bajo al nivel de detalle de cómo voy a asegurar que valido que el software, sistema o solución cumple con lo que esperaba. Creo que es muy importante no centrarnos simplemente en el día de hoy, sino que tiene que ser una manera de construir este test management plan que nos permita el poder adaptarlo rápidamente, ¿vale? Incluso soluciones como utilizar directamente Confluence, una wiki, va a facilitar esto, pero también tenemos que meter ciertas actividades o procesos o reuniones, etcétera, que alerten de que siempre este documento tiene que estar vivo y actualizado. Y muy importante que la test strategy sí que tiene que estar muy focalizada en nuestro contexto y solución. En este tipo de cosas podemos incluso añadir temas como cómo va a ser nuestra política de automatización. ¿Vale? ¿Qué tipo de frameworks? Oye, pues hemos decidido que en el fondo nuestra estrategia de automatización va a empezar con simplemente los casos más importantes. Y además de los casos más importantes, con respecto a evolucione el proceso o el software, vamos a intentar asegurar que siempre el 90% de los nuevos casos o el 100% features que vamos añadiendo a la solución están siempre automatizadas. O cuál va a ser nuestro nivel de automatización que vamos a intentar asegurar siempre al final de cada ciclo de regresión. Si vamos ¿cómo vamos a asegurar un mundo, imaginaos un mundo API microservicios, ¿vale? ¿Qué tipo de estrategias vamos a tener? Oye, vamos a hacer un testing desacoplado, que es lo principal, porque es muy complejo abarcar el todo, prácticas como o estrategias de testing como las antiguas de la pirámide de testing ya no nos sirven, realmente no reflejan la realidad del contexto. Vamos a irnos a un honeycomb, ¿verdad? Donde al final la clave importante en esa arquitectura es la integración. La integración, ser capaz de testear de una forma aislada, contra-testing, mocking de los sistemas terceros y dejar simplemente la parte de los integrated tests, esos tests integrados, para sanity checks y health checks, no tests exhaustivos de nuestra funcionalidad. Eso también es importante definirlo como parte de nuestra estrategia de calidad en el punto de testing. Por ejemplo, también, ¿cuáles van a ser los criterios de definition of ready, definition of done? Si tenemos alguna excepción, no, cuándo debemos aplicarlo, a lo mejor para qué tipo de tickets los aplicamos y para qué tipo de tickets no. Podemos tener user stories, podemos tener technical dev, improvements, pues a lo mejor para unos tiene sentido, para los otros no exigimos tanto y somos más livianos. También, lo que comentaba antes, al final estamos cubriendo todo el SLDC y también es importante que en estos procesos de calidad abramos, sobre todo mejor en la parte de más
de gestión cuáles son nuestros puntos de entrada y salida para saber cómo nos podemos mover de entre las fases de desarrollo. Lo mismo que normalmente si hacemos un test management plan de la vieja escuela completo, quiere decir, donde para poder pasar de un system testing a un SIT, estos son los entry criteria y los entry criteria, etcétera, ¿vale? Que quede claro. También es bueno, y se me ha olvidado comentarlo, que es ejemplos o plantillas o baselines en este tipo de criterios ayuda para que cuando arranquemos un nuevo proyecto lo tengamos como plantilla y a partir de él veamos si cumple al 100% o añadamos más cosas y así facilite el olvidarnos de que no añadimos ciertos puntos. ¿Cómo va a ser nuestra gestión de la trazabilidad? ¿Verdad? Desde el punto de vista de, dependiendo de qué herramientas, pues si pensamos en que tengo un Jira y un X-Ray, pues siempre tengo linkado la user story con los test case, con un tested by para saber los test case que testé esa user story. O tengo Jira y TestLink, lo mismo, existe un link para poder tracear. Pues eso es importante. ¿Cómo vamos a gestionar nuestra deuda de automatización? Al final, muchas veces puede llegar imposible por el día a día que podamos llegar a automatizar o alcanzar lo que esperamos. Bueno, pues vamos a intentar tener una estrategia o una parte del proceso de gestión de la deuda de automatización que va a ser que en el momento que se cumpla o lleguemos a este threshold, vamos a gestionar a nivel de sprint, meter más iniciativas de automatización para reducir y mitigar el riesgo y menos de desarrollo. Pues eso también es bueno que lo comentemos. ¿Cómo vamos a gestionar defectos, root causes, prioridades, qué significan, ejemplos? Y también los reportes. Yo creo que también es importante que, para como al final toda esta información, la idea es esa transparencia y visibilidad, qué reportes vamos a tener en los diferentes aspectos. Podemos tener reportes desde el punto de vista de software engineering, desde el punto de vista de calidad y testing, desde el punto de vista de gestión, Scrum, velocidad, etcétera, y yo creo que es bastante importante. Y por último, la tercera pila es el de las herramientas. Yo en la parte, al final, lo importante es no un nombre en concreto, al final es coger o seleccionar las herramientas correctas para el propósito correcto que buscamos, ¿vale? Por herramientas, yo siempre, aquí lo que suelo incluir, no me centro simplemente en la parte tecnológica, que al final también es importante, qué tecnologías o qué herramientas o qué frameworks voy a utilizar, sino también me suelo centrar mucho incluso en qué tipos de testing y qué tipo de testing y niveles de testing, ¿vale? Para que sirvan más o menos de unas guías que ayuda al equipo a entender cuándo potencialmente es necesario que tengas en cuenta estos tipos de testing en estos niveles, en qué entornos deberíamos hacerlo, quién debería ser responsable de ello. Pues, por ejemplo, unit testing, normalmente es en la parte de integración continua, responsable de software engineering. Si nos vamos más al tema de testing funcional, va a ser en los QAs, testers. No nos olvidemos que también tenemos que hacer security testing. Muchas veces esas cosas suelen llegar a ser las gran olvidadas. Todas esas cosas también deben ser parte de nuestra estrategia de calidad, incluida, por ejemplo, por supuesto, en el test management plan, pero que tengamos en cuenta que es importante que aseguremos también o que tengamos algo para la parte de seguridad, la parte de operaciones, de mantenimiento, etcétera. Entonces, algunos ejemplos que os pongo aquí. Antes he hablado que es muy importante que al final entender tu contexto implica tu empresa, tu negocio, tu equipo. Entonces, a la hora de seleccionar herramientas, si me quiero poner en marcha en cuanto a la automatización y actualmente mi equipo no tiene ciertas capacidades de desarrollo, a lo mejor en una primera instancia, hasta que consigo alcanzar la fase o el training de acorde para poderme pasar a un Selenium, a un Cypress, etcétera, tengo que pensar en herramientas que a corto plazo me aporten valor para mi contexto como herramientas de record and play. Estoy pensando, por ejemplo, en Test Complete, ¿vale? Es una cosa que, por ejemplo, es algo que yo apliqué. Vamos a arrancar con este tipo de herramientas que nos va a servir a corto plazo para que buscamos nuestros primeros, vamos a intentar alcanzar nuestros primeros objetivos de automatización y que nos faciliten sin mucho impacto. Y vamos a ir poco a poco siguiendo nuestra estrategia de calidad, nuestro training path a nuestro equipo de calidad, entrenándolos en los otros frameworks a los que queremos llegar, sea un REST Assured, sea un Cucumber,
sea un REST-Assure Consecutivity, sea que queremos movernos de el típico, vamos a decir, de escribir el test case no en formato BDD, ¿vale? Al mundo BDD, a behavior, ¿vale? Todo eso, cuando lo tengamos, nos moveremos, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos eso. Arrancamos con este tipo de herramientas a corto plazo, con la estrategia de que llegaríamos a utilizar nuestro framework de Selenium en un futuro X y propusimos un plan en esa estrategia para seguirlo, para llegar a hacer scripting, ¿vale? Es importante. O ¿qué herramientas utilizo? Yo creo que este es el gran debate que muchas veces vemos en los foros. Selenium versus Cypress. Es que Cypress es mucho más rápido, es que Selenium, madre mía, es donde hay. A lo mejor estamos comparando peras con manzanas. Y lo que nosotros estamos buscando Cypress es una buena opción, porque principalmente lo que buscamos es más a nivel de integración, simulando llamadas al backend, no necesitamos un backend, simplemente queremos ver cómo interactúan nuestras pantallas. O no necesitamos que funcione Safari, ¿vale? Al final, yo creo que tenemos que ver y tenemos que elegir la herramienta correcta para la fase incorrecta. Selenium tiene muchas ventajas y yo soy la opinión de que en el fondo estamos comparando peras con manzanas y que no es el mismo tipo de contexto o sirven para lo mismo. O REST-Assure versus Karate, necesito mayor programación o con un tipo de framework como Karate que prácticamente me está dando unas guías y unas formas de escribir con eso ya prácticamente me hace rápidamente un testing de API. Lo que he dicho antes, qué tipo de testing types y levels voy a utilizar y facilitarle una tabla de decisión o cuándo aconsejo que serían o en nuestro caso en concreto, si ya me bajo a la estrategia en lugar de organizacional, a la parte de equipo o de producto, en mi producto, estos son los testing types y levels que voy a utilizar en estos entornos, quién es responsable, etcétera. Hago pack, hago contratesting, hago mocking, hago algunas cosas. ¿Cuándo tiene sentido? Pues lo mismo. Al final, todas estas cosas es introducirlas cuando vemos en nuestro contexto. Vamos a meter SonarQube, lo he dicho antes, al final no es solo lo que testeamos. SonarQube, por supuesto, es una herramienta que asegura la calidad. Muchas veces le da más información a software engineering, pero es importante que empecemos a medir esas cosas. Lo que he dicho antes, seguridad, ¿qué herramientas tenemos? SonarQube provee ciertas capacidades de chequeos de seguridad, vulnerabilidades. Viracode, que es otra herramienta que además de lo que ofrece SonarQube, otras posibilidades. Bueno, pues eso también es importante que tengamos en cuenta en nuestra estrategia. Si tenemos que cumplir ciertas legislaciones o ciertas regulaciones, esa herramienta tiene que ser parte de nuestro stack de QA y tenemos que incorporarlo a nuestros procesos. ¿Y cuándo se ejecuta? ¿Qué herramientas de control de versiones? Bueno, al final que nos facilite. Y sobre todo aquí también, ¿qué estrategias? Y es lo que comentaba antes. También es importante saber, en cuanto a herramientas y tecnologías, etcétera, es qué estrategias. En el fondo es otra herramienta, que luego la vayamos a explicar en más detalle en un caso particular para un sistema, nuestro test management plan, etcétera, son herramientas. Tenemos lo que hemos comentado antes, la pirámide tradicional de toda la vida, voy a decir, yo creo que es la mayoría, ¿verdad? Que al final unit testing, integrity y al final lo que menos es UI y otro tipo de testing, perdón, o a lo mejor nos movemos a una estrategia de Honeycomb. A lo mejor tiene sentido también que pensar una estrategia no solo en un sistema que es parte de un flujo de valor o de una solución end-to-end, pensar en que una estrategia de Honeycomb puede ser válida pensando todos los componentes del sistema, aunque sean grandes soluciones, como un microservicio, en cuanto que son dueños de un negocio y me puede ayudar a extrapolar esa idea al conjunto de la solución a alto nivel. Yo creo que esas cosas son muy importantes y que también tienen que estar recogidas en esta estrategia. Principalmente esos tres pilares en los que siempre me he focalizado, he tenido en consideración y en base a ellos es en lo que hemos intentado documentar hacia dónde queríamos y qué tipo de procesos, qué skills, qué training path necesitamos para la gente, qué dimensionamiento de equipos y sobre todo qué herramientas que al final nos van a facilitar para que todo lo que hemos definido anteriormente
funcione, nos facilite la implementación de los procesos y también que le facilite, vamos a decir de forma directa, la vida al equipo para que puedan hacer esos procesos que creemos que son los acordes de la forma más fácil y que sin que le impacte mucho y que les genere demasiado, vamos a decir, ruido o esfuerzo. Una vez que tenemos la estrategia, por supuesto, como toda estrategia, todo plan, es muy importante pensar en cómo la vamos a ejecutar y en cómo la vamos a medir, ¿vale? Al final, como hemos dicho al principio, toda estrategia es un documento vivo, no estamos haciendo algo definitivo y tenemos que ver cómo funciona, cómo se está llevando a cabo, qué dificultades tenemos de implementación y también cómo está funcionando para poder adaptarnos, porque incluso no porque no funcione lo que estamos haciendo, sino que porque en el mundo en el que estamos hoy en día, las cosas cambian de un día para otro, de días, meses, y hay que adaptarnos a la nueva realidad de una forma más fácil. Y por eso también es clave que nuestra estrategia sea, en cierto modo, flexible ante el cambio, ¿vale? Que no nos cueste mucho adaptarnos a lo nuevo, porque si no, al final, es como tirar todo el tiempo invertido en la implementación para hacer otra cosa desde cero. Si os acordáis, al principio hemos dicho que es muy importante que para saber que cumple con nuestros criterios de calidad es que definamos cuáles son nuestros criterios de calidad, qué objetivos perseguimos y que queremos que se cumplan una vez que implementemos esta estrategia. Al final la implementamos porque queremos alcanzar algo y tenemos que ver si hemos sido capaces de alcanzarlo. Puede ser, la primera es crear unas bases y unos fundamentos para que los equipos trabajen de una forma igual, sea capaces de entender en qué estado estamos de calidad, de defectos, etcétera. Podría ser una inicial, pero podríamos evolucionar a mucho más, ¿vale? Incluso ya nos ponemos a nivel de organización. Y sobre todo, que al final montemos KPIs, ¿verdad? Para poder medir. Estos KPIs siempre tendrían que estar linkados a estos criterios de saber si hemos cumplido o no en cuanto a lo que nuestra estrategia debería, el propósito por el que nuestra estrategia la hemos diseñado o su uso, ¿vale? Para utilizar esa información, ¿verdad? Como hemos dicho antes, yo creo que en esto sí que creo que la mayoría podríamos estar de acuerdo en que el dato es importante y que debemos tomar decisiones en base a esa información que tenemos y no en base a corazonadas. Creo, vamos, soy bastante así. Entonces, lo que por experiencia también he hecho es siempre, incluso antes de arrancar la estrategia, ¿vale? Para poder linkar un poquito con los modelos de madurez, es, como he dicho antes, importante entender el contexto de empresa, de equipo y por qué el equipo está haciendo las cosas de según qué forma, ¿sí? O en qué manera, ¿vale? Porque muchas veces vamos a tener que tener en cuenta, se me ha olvidado, perdón, comentarlo, que vamos a tener ciertos constraints, ciertas cosas que son constantes, que va a ser muy complicado cambiarlas. Entonces, tenemos que también tener mucho en cuenta e intentar jugar con ello de la mejor manera, ¿vale? Entonces, ese pre-assessment o ese auditoría, chequeo inicial para saber cómo funcionan las cosas es muy importante porque nos facilitará luego lo que he comentado, la descripción o definición de nuestra estrategia. Nos permitirá, una vez que tengamos la estrategia, conocer o montar lo que consideramos para nosotros, desde nuestro punto de vista, nuestro modelo de madurez, ¿vale? En cuanto a la organización, producto, equipo, lo que consideremos. Al final, nos seremos capaces de, ante lo que había, lo que creemos que tiene que ser, lo macheamos y conseguiremos crear o clasificar o identificar en dónde estamos en este modelo de madurez. Siempre es un ejemplo, al final, si estamos gateando, andando o corriendo, es importante tener una visión, dependiendo de cómo sea la estrategia. Si imagináis que tenemos un área, podemos estar a nivel de área andando, pero a nivel, si luego una área está compuesta por productos, mejor un producto está ya corriendo, otro está gateando, otro está andando, pero incluso nuestro producto luego a lo mejor está formado por diferentes equipos agiles que trabajan para entregar valor al concepto de producto como negocio, no como sistema. También somos capaces de medir que un equipo dentro de ese producto, lo mismo, en qué fase de madurez está.
¿Por qué? Porque luego las acciones que vamos a hacer o el plan roadmap que vamos a hacer para intentar alcanzar nuestro objetivo va a ser totalmente diferente y tiene que estar, sobre todo, adaptado a la necesidad de cada uno de los equipos o del lugar donde queremos empezar a aplicar esas mejoras, ¿vale? Entonces, ¿qué solemos hacer? Es, una vez que tenemos la estrategia, ya sabemos dónde estamos, ok, nuestra estrategia es alcanzar esta meta, ¿vale? Pero como he dicho antes, divide y vencerá, ves pasito a pasito, ¿vale? Entonces, solemos hacer, dicho solemos, bueno, eso es el general, pero es verdad que ahora mismo también lo estamos aplicando, es cuál es el roadmap o en qué cosas nos queremos focalizar este año, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos a cumplir este año pensando en el objetivo final? ¿Qué acciones creemos que hay que hacer dependiendo si hablamos del área, de un producto o un equipo? Lo chequeamos y decimos, creemos que esto lo queremos alcanzar. Genial. Nos vamos a intentar marcar no un objetivo o una manera de hacer un follow-up al final del año. Vamos a ver ese roadmap, cómo lo podemos partir en pequeños cachitos para poder ver la progresión pasito a pasito. ¿Vale? Al final nos marcamos objetivos, vemos cómo es su grado de cumplimiento y vemos si hay que hacer acciones o podemos ir a los siguientes objetivos en el siguiente Q. Es un ejemplo, ¿vale? Pero ahora mismo, por ejemplo, lo estamos siguiendo. ¿Qué queremos hacer en el siguiente Q? ¿Nos ha quedado todavía alguna acción? Bueno, pues vale, vamos, no está del todo completada, la vamos a hacer. Y vamos a añadir alguna más. La idea es ir siempre pasito a pasito, añadiendo más valor hasta alcanzar el objetivo. Como he dicho antes, el tiempo cambia, ¿sí? No es una constante y nuestro contexto, nuestro entorno cambia, nuestras necesidades, sobre todo en estos días, en estos momentos en el que tenemos que el time to market, el día a día, las tendencias, todo cambia, puede cambiarnos nuestras preferencias o planificación que hemos pensado. Pues ahora a lo mejor estamos pensando que vamos a multiplicar por X el número de visitantes y nuestro objetivo de a lo mejor de mejorar o buscar un stack o intentar hacer, meter como un performance development benchmark en nuestro proceso diario de integración continua, lo teníamos para el final, pero como la necesidad ha cambiado porque tenemos que el tráfico o el conjunto de usuarios que tenemos está aumentando, nos interesa empezar a medir esas cosas o esa práctica, implementarla lo antes posible porque la necesidad está ahí. Bueno, pues estos tipos de checks cada cuarto, pero sobre todo a mitad de año, ver dónde estamos, cómo cambia la necesidad y adaptarnos, nos ayudarían a estar al día a día. Al final del todo, seremos capaces de medir, de nuevo, a través de un assessment, que lo podemos hacer desde el punto de vista de calidad, lo puede hacer el equipo por sí mismo, al final son checks para valorarlo. Podremos valorar si hemos llegado al punto en el que estamos, ¿vale? Y si no, qué cosas hacer. Y así intentar hacer pasito a pasito. Y lo mismo, es muy importante que al final de año revisemos en conjunto nuestra estrategia, ¿vale? No quiere decir que no lo podamos hacer antes, que puede pasar una excepción, pero el consejo siempre que hago es que sea anual. Los objetivos de este año a mitad, pero ver al final de año, en base a toda la experiencia e información, si lo que dijimos funcionó, si no funcionó, cómo podemos mejorarlo, hemos tenido gran aceptación o nos ha generado mucho ruido, mucho esfuerzo y no hemos sido capaces, a lo mejor hay que buscar otra cosa, a lo mejor nos viene otra cosa y añadimos más. A intentar revisar esta estrategia anualmente, como he comentado, porque siempre está viva. Y luego, ciertas KPIs que siempre, al menos por experiencia, me han ayudado, yo creo que ayudan y que es importante. Tenemos un poco el primer parte que era más en cuanto a toda esa parte que hemos hecho de quality assurance, de cómo estoy a nivel de procesos, de esta estandarización y en qué grado de madurez me encuentro. Pues encontrar incluso otros modelos de madurez como la parte de DevOps, etcétera, ¿vale? Es otro modelo de madurez que lo adaptas a tu necesidad, a lo que tú consideras que es un embrión, gente que está ya rodando y gente que está disparada porque va al siguiente nivel. Y luego llegamos los KPIs y los thresholds. Al final, cuando pasamos esa barrera, ¿verdad? Cuando tenemos que empezar a alertar. Pues a ver, son KPIs muy sencillos y yo creo que todo el mundo potencialmente los tenéis, pero muy importante, un KPI a nivel general es DDP, ya hemos comentado, al final cuántos defectos nos están escapando que no somos capaces de detectar en fases previas.
Al final es viceversa, cómo de buenos somos, ¿vale? Al final, cuanto más alto es este porcentaje, más estamos detectando en entornos o fases anteriores a producción, cómo nuestro grado de cobertura funcional de los test, por ejemplo, FTC, al final, pues, por ejemplo, base a requisitos, user story, cuántas de ellas están cubiertas, ¿vale? Al final lo mismo, si hacemos una medida inicial y a día de hoy nuestro FTC es un 50%, vayamos poquito a poquito hasta alcanzar, yo creo que es una KPI de 100%, pero bueno, un 90%, ¿verdad? En calidad también es bueno. ¿Cómo de rápidos estamos resolviendo los defectos en producción? Me imagino que todo el mundo tendrá ciertos SLAs que hay que cumplir. Pues es otro KPI que si en algún momento vemos que se nos están acumulando, entiendo que todo el mundo pone urgencia en los bloques de los critical, pero si nos empiezan a acumular majors o minors y pasa cierto tiempo, una de dos. O los minors ya, o esos defectos ya ha cambiado tantas aplicaciones debajo de la que ya ni existen, ya no tiene sentido, o hay cosas que no vamos a hacer, que no vamos a hacer. Entonces, es mejor que lo chequeemos y que veamos. Y si nos ponemos eso bien, nuestro grado de cobertura de unit testing, lo mismo, también hay una vertiente de que si realmente esto es una KPI buena o no, ¿vale? También hay por ahí foros y conversaciones que indican que sí, otros que no. Cómo de complejo y mantenible es nuestro software, es también importante. Y decir, si dejamos en SonarQube, todo tiene que estar en verde y cuando está en verde algo pasa. Violaciones de seguridad, etcétera. Ya, a mí algo que me gusta mucho es no solo fijarnos que nuestro código tiene agujeros de seguridad, sino yo creo que un gran olvidado, al menos por mi experiencia, es que a día de hoy utilizamos muchas librerías y que ellas nos pueden meter problemas de seguridad. Es importante saber también cuál es nuestro grado de vulnerabilidades en las third party. Si empezamos con Spring, todo lo que añade Spring, Node.js ya sabemos que también varía mucho, etcétera. ¿Cuál es nuestro grado de coverage en contra testing? Queremos tener, estas son nuestras APIs, nuestros principales clientes, como el nivel el porcentaje de contratos que tenemos cubiertos a día de hoy o contratos que nos quedan pendientes de cubrir, ¿vale? Al final tenemos que pensar que todo esto es algo vivo. Lo que he dicho antes, queremos tener el 90% de nuestro test plan o nuestro test set de smoke o de regresión automatizado. Si no se tiene, si se tiene 90 para arriba es verde, si solo estamos entre 90 y 80 está tener un ojo, pero igual no necesitamos un plan de acción. Si estamos por debajo del 70 hay que ejecutar un plan de acción para ver qué podemos hacer para reducir esa deuda. Ciertos KPIs que nos van a ayudar a ver el grado de cumplimiento y también, sobre todo, observar cómo está funcionando el sistema para poder tomar acciones en nuestro día a día. Y la verdad, no sé si he ido muy rápido o no, porque normalmente suelo hablar bastante rápido. Y la verdad, no son unos slides muy fáciles. Espero que todo el mundo todavía siga despierto, pero eso, simplemente, de nuevo, agradecer que estéis aquí y que hayáis querido atender esta charla. Es un poco compartir con vosotros mi visión de la calidad y cuando yo pienso en Quality Assurance lo que tengo en cuenta. Es importante el testing, pero también elevarnos a otro nivel para ver el espectro desde un punto end-to-end y no solo en un sistema o desarrollo requisito en concreto. Y eso es todo. Muchas gracias, José Antonio. Si alguien tiene una pregunta, podéis poner la pregunta en el chat. Mientras tanto, yo tengo una pregunta. Normalmente no hago preguntas en el after test, ¿no? Pero eso es la verdad, eso es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? El tema de la estrategia de pruebas. Siempre lo digo, no podemos empezar a hacer pruebas sin una estrategia. Es como conducir un coche sin dirección, ¿no? Nos da esta dirección, ¿no? Con el testing que hacemos. Y a mí estoy de acuerdo con los puntos que has dicho, ¿no, José Antonio? Y sobre todo, cuando has dicho que tenemos que compartirlo, ¿no? Tenemos que tener una estrategia unificada con desarrollo y el negocio, ¿no? Pero creo que ese es un punto difícil a conseguir. Y sobre todo tenemos el concepto de shift left. Y el shift left para mí es fundamental para poder hacer esto, llegar a cumplirlo, ¿no? Tener una estrategia de pruebas unificada, ¿no? Sobre todo con desarrollo.
Pero claro, cuando empezamos a hablar con desarrollo, la primera cosa que dicen es, a mí me encantaría hacer pruebas, pero no tengo tiempo. Ese es el primer obstáculo que encontramos. Según tu experiencia, con definir y implementar una estrategia de pruebas unificada con desarrollo, implementando Shift Left, porque para mí Shift Left es más de simplemente que hacen pruebas unitarias o un análisis estático, pero no tenemos ni idea de lo que hacen. Realmente tenemos que tener una idea y tenemos esa idea a través de una estrategia de pruebas unificada. Entonces, según tu experiencia, ¿cuáles retos has encontrado y cómo has superado estos retos definiendo e implementando una estrategia de pruebas con desarrollo? ¿Y cuáles son las claves de tener éxito cuando lo hacemos? Voy a decirlo, voy a intentar hacerlo de otra manera. La verdad es que hasta día de hoy, con los negocios, voy a decir con los negocios, no es con la área, ¿vale? No he suele tener mucho challenge. En el sentido de que ese mindset de lo que queremos es entregar calidad y que lo que entendemos es que hay que hacer las cosas que se tienen que hacer para ello, lo he tenido. Casi siempre la discusión suele venir, y yo creo que también si pasamos mucho del mundo, vamos a decir, consultoría, empresa, en cuanto a cuando vendo algo o un servicio, la parte compleja es por qué necesitas tanto tiempo para testear, ¿sí? Es como, quítame, ¿vale? Y cuando he tenido estas conversaciones, siempre, al final, he intentado tirar, y es así, de datos anteriores, ¿vale? Al final, nadie nace sabiendo. Al final, pues tú arrancas y te puedes dejar muchas cosas, ya no por calidad, es en general, ¿vale? Es decir, pero tenemos este problema. La forma que vemos es así. Si ya hemos visto que reduciendo horas porque yo no quiero hacer esta cosa o porque no me parece, estamos teniendo esta deficiencia. Si los requisitos no están bien documentados, soy incapaz de saber lo que tengo que testear. Si no están bien documentados, el desarrollador es incapaz de saber lo que tiene que hacer. Si esto no es... Al final es un diálogo. Poco a poco, es verdad que lo que he intentado siempre es añadir paso a paso, ¿vale? Es decir, vamos a intentar hacer, por ejemplo, la práctica, lo de definition ready. Lo que dices tú, al final, eso es muy importante que todo el mundo, antes de empezar, esté ok con lo que se tiene que hacer, ¿vale? Es muy importante que la empresa tenga ese mindset. Y esa es la gran guerra, ¿vale? Al final la gran guerra es intentar explicarle de si no se tiene la información correcta, hemos tenido estos problemas. Si no se añade estas partes, estas pruebas o esta necesidad, a día de hoy, con esta información que te la estoy mostrando, estás viendo que cada vez que desplegamos algo, esta es nuestra deficiencia o nuestro grado de defectos por estas razones, etcétera, etcétera. Ya es ante datos y qué busco con ello y mostrando el objetivo es cuando se ha conseguido ir cambiando. Pero es verdad que yo creo que es como, vamos a decir que es como cualquier comercial a puerta, no sé cómo se dice, pero eso que vas y atacas es complicado. Yo creo que así es imposible. Yo creo que hay que prepararse ciertos datos, ciertas acciones, explicarle y quiero hacer esto y que se vea poco a poco. De la noche a mañana o decir que alguien que no quiere cambia, la verdad es que es complicado, ¿vale? Y por suerte no he tenido esas situaciones. Siempre me han dejado hacer algo y he tenido también compañeros o jefes, por decirlo de manera, que siempre han creído en esto, creen que es algo clave. Y incluso clave en que no solo el testing, sino que cómo hago el proceso de release, cómo hago la estrategia de branching es importante porque puedo llevar cosas a producción que no han pasado por testing, sino que de repente he añadido cosas que no puedo asegurar que lo que he validado es lo que está yendo, ¿vale? Al final siempre he tenido esa ayuda y yo creo que es importante irse a ese paso hacia arriba. Exacto, muy bien, ¿no? Gracias, José Antonio. Vale, miramos lo que tenemos aquí en el chat. Tenemos una pregunta de David. ¿Qué tal la experiencia con herramientas como Test Complete para testear dispositivos móviles reales, tanto Android como iOS? ¿Alguna herramienta para pruebas de escritorio Windows? Bueno, estaba preguntando sobre herramientas para probar aplicaciones móviles.
Con Test Complete la verdad es que en la parte móvil no tengo experiencia. Sí que lo hacíamos más por la parte de web, ¿vale? Principalmente, o aplicaciones híbridas, pero web. Es decir, al final la podías llegar incluso a testear desde la parte web, porque también tiene integración, pues si lo sabéis, tiene el paquete que lo puedes integrar con el Cross-Browser Testing, que es su plataforma como Browser Stark, y lo puedes lanzar tanto a servidores locales como en la nube. No es barata, pero es verdad que es una de las mejores, sobre todo cuando hablamos de Record and Play. A mí es de las que más me ha gustado, ¿vale? Sé que tiene la funcionalidad de poder lanzarlo en móviles en real, con dispositivos conectados, y también sé que tiene la capacidad de aplicaciones de escritorio. Yo te diría que la última vez que yo leí, más Windows, no Mac, ¿vale? Appium, yo personalmente no lo he utilizado, pero sí que te puedo decir que aquí lo utilizamos para todo el tema de aplicaciones móviles, y te diría que a día de hoy es parte de nuestro stack de testing de móviles. Vale. Tenemos otra pregunta, Raúl. ¿Cuál es tu opinión sobre tener un equipo de QA externalizado en su empresa? Le ha pedido la estrategia de QA y no descarta la opción de es una estrategia. Vale, entonces externalizar la QA, incluso la estrategia. Hasta la fecha de hoy no he tenido un equipo, vamos a decir, que yo hago todo y te externalizo todo el testing. No lo tengo. Yo creo que da igual que sea interno o externo, en el fondo la clave es que sea parte del equipo. Esto quiere decir, para hacer un buen testing, mi opinión es que tienes que ser conocedor del negocio, tienes que entenderlo, ¿vale? Porque al final lo que tienes que intentar es poder ver por dónde se nos pueden ir las cosas que a lo mejor a nivel de desarrollo no se ha tenido en cuenta. Tienes que entender el cierto nivel, depende de lo que sea, la arquitectura, ¿vale? Al final siempre nos estamos centrando en el testeo de una aplicación frontal, etcétera, pero a veces, si nos ponemos un sistema API o con un sistema de API con integración con Kafka y temas asíncrono, es muy importante que se entienda también la arquitectura para poder saber por dónde se puede escapar. Yo creo que en el fondo es que tienen que entender el negocio, tienen que ser parte del equipo, no es un equipo fuera, ¿sí? Como uno, y que hay que ser, sobre todo, muy transparentes con ellos en cuanto a la colaboración, de explicarles cómo funcionan las cosas, negocio, dudas, etcétera, 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 y ser parte, para mí debería ser parte del día a día en cierto modo, ¿vale? No cuando llega la fase, ahí lo tienes. De alguna manera hay que facilitar que sean uno más y que entiendan de lo que estamos, del negocio detrás. Yo creo que sin saber el negocio y el contexto, mi opinión es que es complicado testear correctamente. No voy a decir testear, perdón, diseñar las pruebas o entender todas las condiciones que tengo que cubrir para ello. Tenemos otra pregunta de Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Hace tiempo que no lo hemos visto. Dice que siempre es muy difícil arrancar con niveles de madurez muy bajos. Hay tanto por hacer que no sabes por dónde empezar. ¿Cuál es tu opinión? Por supuesto, pero también yo creo que tenemos que intentar, por eso digo, importante el contexto, es, aunque sean niveles de madurez bajo, vamos a intentar ver qué es lo que queremos alcanzar. ¿Cuál es el problema que tenemos a día de hoy? Oye, es que a día de hoy, de todo lo que tenemos, es que no tenemos trazabilidad de las pruebas asociadas a lo que estaba haciendo. O es que no tengo, no hay una clara definición already. Hacer esas pequeñas cositas no es una carrera de sprint, es una maratón, ¿vale? Y tenemos que intentar ser no muy exigentes, ¿vale? Si al final, si tienes cierto nivel y empiezas a exigir mucho, volvemos otra vez al tema del change management, el problema del cambio, ¿sí? En la reacción ante un cambio. Hay que ir poquito a poco para que la gente se vaya acostumbrando a las nuevas cosas, las asimile y las vaya haciendo, ¿vale? Es carrera de maratón, o sea, entiendo lo que tú dices, pero vayamos a lo crítico. Con nuestro primer quick win. A lo mejor es que no tenemos ni todavía claro nuestro test manual plan. Igual no es ya, ¿no? Es que a día de hoy no sé ni cuál es mi estrategia de testing. Documentala para que quede claro y ver si me dejo cosas. Y de ahí al siguiente. O sea, yo creo que es eso. Y sobre todo no atosigar. O sea, no sé si me explico, pero no abrumar a la gente y mañana a partir, porque la gente si no tiene que hacer lo suyo, tiene que creer en ello y que no es algo de QA, es algo para todos. Sí.
Vale, tenemos una pregunta de Inma. En mi experiencia, la clave está en dar pequeños pasos, ¿no? Y que el equipo vaya resultados para poder avanzar con una estrategia. Implicar a todo el equipo desde el principio, pero puede iniciar una estrategia a bajo nivel y irla ampliando según el avance del equipo, o tengo que plantearla antes. Yo, como he comentado, creo que desde que se tiene que tener claro qué objetivos queremos y cuáles de ellos consideramos que son importantes a corto o medio plazo. También es lo que he comentado es que tiene que ser partícipe de todos. Es decir, si os fijáis, yo aquí he mezclado cosas de software engineering, de gestión, de seguridad, de testing. Al final es un total, ¿vale? Por eso he dicho que no es algo que solo hagan los QAs o lo que a día de hoy llamamos QAs. A mí personalmente, si no hacemos esto, creo que no es, no me gusta realmente la palabra. Es algo del equipo, para mí es un topic que afecta a todo el mundo tiene que colaborar. Y lo mismo, poquito a poco. Por supuesto que quiero llegar aquí, ¿vale? Pero voy a marcarme este objetivo. Primero es, y mejor, y yo me acuerdo que anteriormente por eso montamos el área o departamento de calidad. Lo primero que arrancamos es, vale, es que a día de hoy no tenemos ni una manera de gestionar el testing. Hagámoslo. Simplemente que seamos capaces de qué es un test, cómo lo vamos a tracear y este es el mínimo nivel de testing que vamos a hacer en cada uno de nuestras cosas. Y eso empezamos así. Y luego, vale, ahora vamos a intentar estandarizar este punto. Ya añadámoslo, ¿vale? Pero siempre con la mente en el final, ¿vale? Pero no ataquemos el total desde el principio, sino la mente tiene que estar en el final puede cambiar, ¿vale? Y vayamos a por el corto y pasito, pasito, ¿vale? Al final cambiará, que está viva y nuestro modelo de madurez de hoy puede evolucionar y mañana será otro, porque lo que consideramos hoy crawling, mañana ya no y mejor dicho, lo que consideramos hoy walking, mañana para nosotros será un crawling porque ya exigimos cierto nivel, porque nuestra compañía también está en cierto nivel. Muy bien. Vale, pues ya estamos. Sí, ya estamos. Pues muchas gracias, José Antonio. No es Nada, habitual vosotros, que la verdad. tenemos una charla sobre estrategia de pruebas. A mí me ha gustado, la verdad, y ha resultado útil. Siempre está bien tener otro Genial. punto de vista, ¿no? Sobre cómo montar una estrategia de pruebas y qué es, ¿no? Mañana pues sí veremos la presentación y el vídeo, ¿no? La grabación. Estamos buscando, no tenemos nadie para el mes que viene. Si alguien quiere hablar, ponte en contacto conmigo y intentamos organizarlo para el mes que viene. Y como siempre, muchas gracias por vosotros. Perdón por el fallo inicialmente y muchas gracias por conectar. He visto mucha gente, ¿no? Que conozco ahí que me encantaría saludar en persona, la verdad. Espero, ¿no? Llegaremos este año para poder volver y conocernos, ¿no? Una vez más o saludarnos una vez más en persona. Pues nada más. Espero que nos vayamos el mes que viene. Y si no, pues tengáis un muy buen verano y pues vamos hablando, ¿vale? Gracias y buenas noches. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.